El fin está cerca. Esa es la pregunta que millones se hacen hoy. La mayor tragedia natural del año acaba de sacudir a Estados Unidos, y el mundo entero observa con miedo e incredulidad. Si tú también has sentido que algo no está bien, que el mundo ya no es el mismo, no estás solo. Lo que ocurrió anoche exactamente a las 11:13 de la noche. No fue un simple temblor, fue una señal. 5 terremotos, 5 regiones distintas del territorio estadounidense, todo al mismo tiempo, desde California hasta Oklahoma, desde la zona de New Madrid hasta Carolina del Sur, incluso cerca de las costas de Alaska. 5 fallas geológicas separadas en un solo instante. No hubo transmisiones en vivo ni alarmas nacionales, solo la tierra gimiendo como si quisiera advertirnos de algo. Y aquí está la verdadera pregunta, ¿de qué está siendo advertida América? En este vídeo, voy a revelarte la conexión profética detrás de lo que pasó a las 11:13. Cuando veas cómo se alinean las escrituras con este momento específico, entenderás que no nos queda mucho tiempo. Jesús viene pronto. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a mostrarte puede cambiar para siempre la forma en que ves lo que está ocurriendo en el mundo. Voy a desvelar las escrituras antiguas que acaban de cobrar vida ante nuestros ojos. Confrontaremos el terror que está apoderándose de las naciones y, lo más importante, te diré exactamente cómo prepararte para lo que viene, porque esto se alinea perfectamente con lo que Jesús mismo dijo que marcaría los dolores de parto de los últimos días. En diversos lugares habrá terremotos, un eco directo de Mateo 24:7. Y ahora lo estamos viendo desarrollarse frente a nuestros ojos. No es un temblor simbólico, no es un rumor distante, es una señal sacudiendo a una nación entera. ¿Comprendes la magnitud de eso? Jesús nos estaba señalando hacia momentos exactamente como este, momentos que separan a los complacientes de los despiertos, a los cómodos de los que disciernen, como continuó en Mateo 12:37, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Este lenguaje no era simbólico, era un mapa, un patrón, una advertencia para una generación que se encogería de hombros ante la sacudida hasta que la sacudida llegara a su propia puerta. Y si entiendes lo que eso significa, entonces lo que estoy a punto de contarte te erizará la piel. Imagina esta escena, América a las 11:13 de la noche. No una ciudad, 5. Cada lugar envuelto en la quietud de la noche avanzada. Familias acomodándose, luces tenues, calles silenciosas. La nación respirando en la calma que suele llegar antes de la medianoche. Y entonces, en el mismo minuto, en el mismo segundo, la calma se rompe. En el norte de California, el suelo se sacude violentamente. En ese mismo instante, en Oklahoma, las paredes tiemblan con furia. En ese exacto segundo, New Madrid convulsiona, Carolina del Sur se estremece. Y lejos, cerca del borde de Alaska, el fondo oceánico surge hacia arriba como un gigante herido. 5 terremotos, 5 regiones, un momento, las 11:13 de la noche en punto. No fue secuencial, no fue una reacción en cadena, fue simultáneo, como si una mano invisible golpeara 5 líneas de falla a la vez. Y las personas que lo vivieron describen algo más allá de la sacudida. Hablan de un momento en que todo pareció suspenderse. Una pausa extraña, como si el mundo inhalara y olvidara exhalar. Un hombre en Oklahoma dijo que sintió que toda la habitación se congeló a mitad de vibración, los platos temblando en el aire como si la gravedad dudara. Una mujer en la costa de Carolina del Sur dijo que sus brazos se bloquearon en su lugar mientras alcanzaba a su hijo. No podía moverme, ni un dedo, ni un respiro. Sentí como si el tiempo se detuviera y algo me estuviera mirando directamente al alma. Testimonio tras testimonio repite el mismo detalle inquietante. Durante unos segundos, estuvieron congelados, no por miedo, sino por algo que presionaba sobre su espíritu, como una advertencia antigua, largamente escrita, ahora despertada. Y en esa ventana congelada, muchos dicen que sintieron una voz, no escuchada por oídos, sino sentida en el corazón, una voz que los sacudió más profundamente que el terremoto mismo. Pero la pregunta que debemos hacer es esta: ¿por qué las 11:13? ¿Cuál es el significado de esa hora exacta? Déjame mostrarte algo que podría sacudirte más que el suelo. Apocalipsis 11:13 dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. 7.000 personas murieron en el terremoto, y el resto quedó aterrorizado y dio gloria al Dios del cielo. 11:13.
El mismo momento en que la Tierra se abrió bajo 5 regiones estadounidenses. El mismo momento en que el miedo, el asombro y el temblor se apoderaron de millones. Un versículo que describe un gran terremoto vinculado al juicio, al despertar y al reconocimiento de la gloria de Dios. Esto no fue una coincidencia, esto no fue un movimiento aleatorio de placas, esto fue una advertencia resonando directamente desde las Escrituras. Apocalipsis 11 y 13 habla de un terremoto que sacude no solo edificios, sino los corazones de las personas, convirtiendo el terror en la realización de que Dios está llamando a una nación de vuelta hacia Él. Y a las 11 y 13 de la noche, a través de las 5 esquinas de América, el suelo mismo predicó ese mensaje. Los testigos dicen que el aire se espesó. El cielo nocturno se oscureció de manera antinatural. Una vibración baja resonó a través de la atmósfera, como si la creación gimiera. Algunos dicen que vieron destellos, ráfagas breves y penetrantes a lo largo del horizonte, como si la tierra se rasgara lo suficiente para revelar algo más allá de lo natural. Un hombre de New Madrid dijo, la sacudida no me asustó. ¿El silencio después? Sí. Sentí como si Dios sostuviera un espejo frente a mi alma. Cada compromiso, cada cosa oculta, la sentí expuesta. Otra mujer de California dijo, fue como si el suelo no fuera lo único que se rompía. Algo dentro de mí también se agrietó. Esto es exactamente lo que Apocalipsis 11 y 13 captura, un temblor que expone, un momento que revela, una sacudida destinada a despertar. Y a las 11 y 13 de la noche, a través de esta nación, no hubo donde esconderse, no hubo escapatoria, no hubo forma de pretender que nada estaba mal. La tierra habló, y América se congeló, obligada a enfrentar la verdad. Ahora, déjame mostrarte otra conexión, una que muchos han pasado por alto, pero que habla directamente de lo que sucedió a las 11 y 13 de la noche. En Hebreos 11 y 13, el escritor dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos, y estando persuadidos de ellas, y abrazándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11 y 13. El mismo momento en que la tierra tembló bajo las 5 esquinas de América. El mismo momento en que millones se dieron cuenta de repente, violentamente, dolorosamente, de que no tenemos el control, que somos extraños en esta tierra, que el juicio puede caer en un solo respiro. Y eso es exactamente lo que sucedió anoche cuando los terremotos golpearon 5 a la vez. Las personas no estaban congeladas por quietud sobrenatural, estaban congeladas por shock, por terror, sus cuerpos bloqueados, sus voces atrapadas, sus mentes en blanco, porque en ese minuto la ilusión de seguridad fue arrancada. Un hombre en el norte de California dijo, mi casa entera estaba temblando. Intenté gritarle a mi esposa, pero nada salió. No estaba detenido quieto, estaba paralizado por el miedo. Me di cuenta de lo frágil que soy. Una mujer cerca de la región de New Madrid dijo, sentí como si el suelo bajo mi vida, mis creencias, mis suposiciones estuviera colapsando. No podía hablar, no podía respirar. Sabía que el juicio estaba aquí. ¿Entiendes por qué este detalle importa? Porque Hebreos 11 y 13 dice, vieron algo a lo lejos, algo más allá del mundo natural, y eso los cambió. Fueron confrontados con la verdad, fueron despojados de excusas. Eso es lo que sucedió a través de América a las 11 y 13 de la noche. Las personas no solo estaban asustadas, estaban desenmascaradas. Cada defensa destrozada, cada ilusión expuesta. El shock los congeló porque de repente entendieron, estamos viviendo bajo advertencia divina. ¿Ves la precisión profética? Dios no eligió las 11 y 13 por casualidad. La eligió para hacer eco del versículo mismo que habla de hombres forzados a reconocer las realidades invisibles que han ignorado durante tanto tiempo. Pero, ¿qué sucedió después? Lo que vino después de la sacudida ha dejado a miles llorando en terror, no en asombro, porque esto no fue avivamiento, no fue sanación, no fue misericordia irrumpiendo, fue el juicio dando un paso al frente. Mientras el temblor disminuía a través de América, mientras las personas permanecían congeladas en las secuelas, apareció una luz, no cálida, no gentil, sino aguda, blanca, penetrante, cortando el cielo nocturno como una espada. Y en ese rayo, los testigos vieron figuras, no una docena, sino miles. Figuras vestidas de blanco, silenciosas, radiantes, avanzando por las calles arruinadas de esta nación.
Estos no eran ángeles reconfortantes, no vinieron a sanar o abrazar. Se movían con propósito, el propósito del juicio. Pasaban entre las personas que aún estaban bloqueadas en shock. Algunos sintieron una mano rozar su hombro y colapsaron bajo el peso de la convicción. Otros dijeron que el toque se sintió como fuego, no purificador, sino exponiendo, como si cada acto oculto, cada compromiso secreto, cada rebelión privada fuera arrastrada a la luz. Un hombre en Oklahoma dijo, cuando esa figura tocó mi pecho, sentí como si toda mi vida quedara desnuda en un segundo. Vi mis errores como una inundación. Caí al suelo temblando, no por el terremoto, sino por lo que vi en mí mismo. Otra mujer en Carolina del Sur dijo, cuando el ser colocó su mano en mi frente, no vi sanación. Vi juicio. Vi los momentos en que endurecí mi corazón, las oportunidades que ignoré, las advertencias de las que me burlé y supe que no me quedaba defensa. Esto no es avivamiento, esto no es despertar, esto es exposición a nivel de revelación, el tipo que viene cuando la misericordia se ha extendido una y otra vez y finalmente llega a su fin. Y todo sucedió a las 11:13 de la noche a través de América, Hebreos 11, 1 hecho carne en un momento de temblor. Si estás escuchando esto y tu corazón está acelerado, si el miedo se ha instalado en tu espíritu, no lo ignores, no lo descartes. Esto no es información, esto es advertencia, esto es el juicio en la puerta. En Isaías 29, 6, el profeta declara, serás visitada por el Señor de los ejércitos con trueno y terremoto, y gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego devorador. Isaías 29, 6, un versículo sobre terremoto, terror y la llegada de Dios en juicio. Y eso es exactamente lo que América experimentó anoche. Misericordia, no ternura, sino la cercanía aterradora de un Dios santo, sacudiendo una nación para despertarla. Miles no sintieron la bondad de Dios. Sintieron el peso de Dios, el temor de Dios. La verdad de que cuando el Señor se levanta en juicio, nadie permanece casualmente. Un joven en Texas dijo, no estaba alabando, no estaba adorando, estaba temblando. Cuando el temblor golpeó y el cielo se iluminó, supe que Dios se había acercado y no estaba listo. Otra mujer en Oregón dijo, crecí escuchando sobre la gracia, pero cuando el suelo rugió debajo de mí, me di cuenta de que nunca había temido al Señor ni un solo día en mi vida. Anoche eso cambió. Esto es lo que Isaías quiso decir. Dios visita con trueno y lo escuchamos. Visita con terremoto y lo sentimos. Visita con llama y vimos la luz arder a través del cielo. Esto no fue religión sentimental. Esto fue una nación confrontando la santidad que ha burlado durante décadas. Pero aquí está lo que arde en mi espíritu, no todos respondieron con arrepentimiento. Algunos sí, pero muchos no. Algunos temblaron, pero se negaron a inclinarse. Algunos fueron sacudidos, pero endurecieron sus corazones. Algunos vieron la luz, pero amaron más la oscuridad. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 7, 13-14, el camino ancho está abarrotado. El camino estrecho es elegido por pocos. Y anoche lo comprobó. Cuando América enfrentó juicio en lugar de consuelo, miedo en lugar de sanación, exposición en lugar de milagros, las personas aún estaban eligiendo la puerta ancha. A las 11:13 de la noche, se le dio a la nación una elección, arrepentirse o resistir, volverse o endurecerse, inclinarse o huir, juicio o misericordia. Y trágicamente, muchos caminaron por el camino equivocado. Algunos miraron la luz y giraron sus rostros a un lado. Algunos sintieron la presencia del juicio y se burlaron de ella. Algunos percibieron la advertencia en sus espíritus y dijeron, ahora no. No seas uno de ellos, porque la próxima vez que Dios sacuda a esta nación, puede que no sea una advertencia, puede ser el llamado final. ¿Qué dijeron las figuras de blanco? ¿Qué mensaje trajeron mientras se movían por las ciudades temblorosas de América? Testigo tras testigo, sin relación, desconocidos entre sí, reportaron las mismas palabras, el rey viene. Su regreso es inminente. Las advertencias están completas. Prepara tu corazón. Esto no fue una invitación, fue un anuncio, una declaración profética de que la cuenta regresiva ha comenzado. Dijeron, adviertan a las naciones. Hagan sonar la alarma. Muchos serán atrapados sin preparación. Muchos serán arrastrados.
No consuelo, advertencia. No sanación, ajuste de cuentas. Estas no eran palabras de hombres, estas no eran súplicas de pastores. Estos eran gritos de seres enviados en juicio, hablados con el peso de la eternidad. Y Isaías 29, 6 lo explica perfectamente, porque cuando una nación reclama paz y seguridad, Dios visita con terremoto, con tormenta, con fuego. Pablo nos advirtió en 1 de Tesalonicenses 5 y 16, porque el día del Señor viene como ladrón en la noche, inesperado, sin anunciar, inevitable, pero no para aquellos que están despiertos, no para aquellos que permanecen en la luz. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a América? No duerman, no se desvíen. No jueguen con el error. Vigilen. Permanezcan sobrios. Estén listos. Porque la próxima sacudida no será una preview, será la verdadera. Y para aquellos que viven en distracción, compromiso e incredulidad, ese día será aterrador. Pero para aquellos que están despiertos, aquellos que temen al Señor, aquellos que caminan en la luz, ese día será glorioso. Entonces, ¿dónde te encuentras? ¿En la luz o en las sombras? ¿Despierto o dormido? ¿Preparado o sin preparación? Los eventos a las 11:13 de la noche fueron una prueba, un ensayo, una misericordia antes de la tormenta. Y esto no es el final, es solo el comienzo. Más señales están llegando, más advertencias, más juicios, más oportunidades para arrepentirse. Pero la ventana se está cerrando. Cada vez que un terremoto importante llega a los titulares, cada vez que el número de víctimas aumenta y las imágenes de destrucción inundan nuestras pantallas, los pastores reciben la misma pregunta. Se susurra en los bancos y se grita en las redes sociales, ¿es este el fin? ¿Jesús regresará pronto? Es una pregunta válida. La Biblia no guarda silencio sobre el futuro de nuestro planeta. A medida que avanzamos en la cuarta parte de nuestro viaje, debemos abrir los libros proféticos. Debemos mirar lo que Jesús mismo dijo sobre la sacudida del mundo en los últimos días. Pero déjame darte una advertencia antes de comenzar, el propósito de la profecía bíblica no es asustarnos, es prepararnos. No es darnos una fecha en el calendario, es darnos una esperanza confiada. Primero, el discurso de los dolores de parto. Mateo 12 y 38. Sentémonos con los discípulos en el Monte de los Olivos. Le preguntaron a Jesús en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de la era? Mateo 24, 3. Jesús da una lista de señales, falsos mesías, conflictos bélicos, rumores de conflictos, hambrunas. Y luego, en el versículo 7, dice, nación se levantará contra nación, y reino contra reino, habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Pero mira de cerca el versículo 8, todo esto es el comienzo de los dolores de parto. Regresamos a la metáfora del parto, tal como la vimos en Romanos 8. ¿Por qué eligió Jesús esta imagen específica? Si le preguntas a una madre sobre el trabajo de parto, te dirá dos cosas sobre las contracciones. Primero, frecuencia. A medida que el nacimiento se acerca, los dolores se acercan entre sí. Segundo, intensidad. A medida que el nacimiento se acerca, los dolores se vuelven más fuertes. Jesús nos está enseñando una teología de la historia. Está diciendo que la historia no es una línea plana. Está conduciendo a algún lugar, está embarazada de una nueva era. Entonces, cuando vemos terremotos aumentando en intensidad o frecuencia, o simplemente nuestra conciencia de ellos aumentando, no debemos entrar en pánico. No debemos decir que el mundo está fuera de control. En cambio, debemos decir, la fecha de entrega se está acercando. El mundo ve desastre y piensa en muerte. El cristiano ve las señales y piensa en nacimiento. Así como una mujer en trabajo de parto sabe que el dolor, aunque agónico, está produciendo vida. Sabemos que las convulsiones de esta era presente están preparando el camino para el regreso del Rey. Segundo, la sacudida en Apocalipsis, el desmantelamiento del sistema mundial. Si nos dirigimos al libro de Apocalipsis, las imágenes se vuelven aún más impactantes. El apóstol Juan ve una serie de juicios que preceden a la victoria final de Cristo. El sexto sello, Apocalipsis 6 y 12, observé cuando abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto,
el sol se volvió negro y toda la luna se volvió roja como la sangre. El séptimo cáliz, Apocalipsis 4 y 18, entonces vinieron relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto severo. Ningún terremoto como este ha ocurrido desde que la humanidad ha estado en la tierra, tan tremendo fue el temblor. ¿Cuál es el punto teológico de estas visiones aterradoras? A lo largo de las Escrituras, la ciudad a menudo representa el orgullo humano, la organización humana y la independencia humana de Dios. Piensa en la Torre de Babel o Babilonia. En Apocalipsis, el gran terremoto hace que la gran ciudad, Babilonia, se divida y caiga. Esta es una advertencia profética: todo lo que el hombre construye sin Dios es estructuralmente inseguro. Construimos nuestros sistemas económicos, nuestros imperios políticos y nuestras fortunas personales pensando que son permanentes. Pensamos que nuestra tecnología puede salvarnos, pensamos que nuestro dinero puede aislarnos. Pero el terremoto escatológico revela que solo el reino de Dios es eterno. Apocalipsis nos enseña que antes de que Cristo regrese para establecer su gobierno, la falsa seguridad del mundo debe ser sacudida. El sistema debe colapsar para que el Salvador pueda ser visto como la única esperanza. Tercero, el peligro de establecer fechas y sembrar miedo. Como tu pastor, debo abordar un peligro aquí. Cada vez que hay un desastre, hay profetas en YouTube o en la televisión que afirman que este terremoto sucedió porque Dios está enojado con ese país, o que esto prueba que Jesús regresará en 2024. Debemos rechazar este tipo de especulación. Jesús dijo claramente en Mateo 12 y 36, pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Si nos enfocamos demasiado en predecir el terremoto, perdemos el punto de prepararnos para el Rey. Cuando Jesús habla sobre estas señales, su mandato no es calcular la fecha, su mandato es vigilar, Marcos 1 y 37, y estar listos, Mateo 12 y 44. Cuarto, ¿cómo debemos vivir en los tiempos finales? Entonces, si estamos viviendo en el tiempo de los dolores de parto, ¿cómo cambia eso nuestra vida diaria? Significa que debemos dejar de construir casas, dejar de plantar jardines, dejar de ahorrar para la educación de nuestros hijos. Absolutamente no. A Martín Lutero le preguntaron una vez, ¿qué haría si supiera que el mundo terminaría mañana? Famosamente respondió, plantaría un manzano. No reaccionamos a las señales de los tiempos con histeria, reaccionamos con urgencia y fidelidad. Urgencia en el evangelismo. Si el tiempo es corto y los cimientos del mundo se están sacudiendo, entonces debemos contarles a las personas sobre la roca que no puede ser movida. Cada desastre natural es un recordatorio de que la vida es frágil. No podemos esperar hasta algún día para compartir el Evangelio con nuestros vecinos. Desapego del materialismo. Si sabemos que los elementos serán destruidos por fuego, 2 Pedro 3 y 10, y la tierra será sacudida, ¿por qué nos estamos aferrando tan fuertemente a nuestras posesiones? ¿Por qué amamos nuestras casas más de lo que amamos a nuestro Dios? La teología de los tiempos finales nos ayuda a sostener las cosas de este mundo ligeramente. Quinto, la esperanza bendita. No miramos el futuro con temor. Sí, la Biblia predice sacudidas, sí, predice problemas, pero para el creyente, el terremoto no es el sonido del final, es el sonido de los pasos del Maestro acercándose a la puerta. En Lucas 9 y 28, Jesús describe las señales aterradoras en el sol, la luna, las estrellas y el rugido del mar. Suena aterrador, pero escucha su instrucción: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen sus cabezas, porque su redención se acerca. El mundo mira hacia abajo a los escombros con miedo. La Iglesia mira hacia arriba al cielo con esperanza. No estamos buscando al anticristo, estamos buscando a Jesucristo. No estamos buscando la destrucción del mundo, estamos buscando la redención de nuestros cuerpos y la renovación de todas las cosas. Amada congregación, a menudo usamos la frase estar en tierra firme como nuestra metáfora de seguridad, de certeza, de permanencia. Confiamos en que el sol saldrá y confiamos en que la tierra bajo nuestros pies nos sostendrá. Pero, ¿qué sucede cuando el suelo mismo traiciona esa confianza? A lo largo de la historia e incluso en nuestra memoria reciente, ya sea que miremos la devastación en Turquía y Siria, los tsunamis de Japón, o las tragedias históricas de Lisboa o San Francisco, nos enfrentamos a una realidad aterradora.
En meros segundos, ciudades que tomaron siglos construir se reducen a escombros. El acero se dobla como paja, el concreto se desmorona como tiza, el rugido de la tierra ahoga los gritos de los indefensos. Un terremoto no es solo un evento geológico, es un trauma psicológico y espiritual. Destroza nuestra ilusión de control. Nos damos cuenta con corazones temblorosos de que somos criaturas pequeñas y frágiles, viviendo sobre una corteza delgada, sobre un núcleo fundido, girando en un vasto universo. Sé que cuando la tierra tiembla, la fe es a menudo lo primero que se pone a prueba. Cuando vemos las imágenes de escombros o tal vez cuando experimentamos la sacudida nosotros mismos, la pregunta surge del polvo: ¿dónde está Dios? ¿Es indiferente? ¿Es impotente? ¿O quizás lo más aterrador de todo es que Él es quien está haciendo esto? El mundo nos ofrece dos extremos. El materialista secular nos dice que no hay significado aquí. Son solo placas tectónicas cambiando. Es caos aleatorio. Está solo. La mente religiosa supersticiosa dice: Dios está enojado. Está castigando a esas personas específicas por sus errores específicos. Pero, amigos, como seguidores de Jesucristo, no podemos aceptar ninguna de esas respuestas simplistas. Creemos en un Dios que es soberano sobre cada gorrión que cae, cuanto más sobre cada montaña que se mueve. Sin embargo, también creemos en un Dios que es amor, que llora en la tumba de Lázaro. ¿Cómo reconciliamos al Dios del amor con el Dios del terremoto? Hoy, y en esta serie de enseñanzas, vamos a sumergirnos profundamente, 7000 palabras de profundidad si es necesario, en la geología de las Escrituras. Descubriremos que en la Biblia, los terremotos no son accidentes, son un lenguaje. A veces, sí, son instrumentos de juicio. A veces, son los heraldos de la santa presencia de Dios, señalando que lo finito está encontrando lo infinito. A veces, son los gemidos de una creación rota anhelando un nuevo cuerpo. Y, en última instancia, son señales que apuntan al fin de la era. Pero aquí está la verdad central que quiero que retengas hoy. La sacudida de la tierra está diseñada para revelar las cosas que no pueden ser sacudidas. Hebreos 12, 26-27 nos dice: en aquel tiempo su voz sacudió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más: sacudiré no solo la tierra, sino también los cielos. Las palabras una vez más indican la remoción de lo que puede ser sacudido, es decir, cosas creadas, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Estamos aquí para aprender cómo construir nuestras vidas sobre un reino que no puede ser movido. Abramos la palabra de Dios y miremos el fundamento mismo del mundo. Para entender los terremotos, debemos volver al principio. Génesis 1 nos dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo miró y dijo: es bueno. De hecho, después de crear a la humanidad, dijo: es muy bueno. Entonces, debemos hacer una pregunta teológica difícil: ¿tenía el jardín perfecto del Edén terremotos? La ciencia nos dice que el movimiento de las placas tectónicas es esencial para la vida. El cambio de placas recicla carbono, regula la temperatura del planeta y crea los minerales necesarios para la civilización. Sin una corteza dinámica en movimiento, la Tierra sería una roca muerta como Marte. Entonces, el mecanismo del terremoto es parte del diseño inteligente de Dios. El poder de la Tierra es un testimonio de su poder. El Salmo 104, 32 dice: Él mira la tierra, y tiembla, toca las montañas, y humean. Sin embargo, la naturaleza destructiva de estos eventos, la muerte, el sufrimiento, el caos, es un intruso extranjero. Dios no creó a la humanidad para ser aplastada por rocas, nos creó para someter la tierra y gobernar sobre ella. Segundo, la caída. Cuando la naturaleza se volvió hostil, debemos lidiar con la doctrina de la caída, Génesis 3. Cuando Adán y Eva pecaron, la relación entre la humanidad y Dios se rompió. Pero observa, la relación entre la humanidad y la naturaleza también se rompió. Dios le dijo a Adán: maldita es la tierra por tu causa, Génesis 3 y 17. No pierdas el peso de este versículo. La rebelión moral de la humanidad tuvo consecuencias cósmicas. La tierra misma fue sometida a frustración. Antes de la caída, la naturaleza era un jardín para ser cuidado. Después de la caída, se convirtió en un desierto para ser combatido. Produce espinas y cardos, produce tormentas y sequías, y sí,
produce la sacudida violenta del suelo. Vivimos en un mundo caído. Esto no es solo una metáfora, significa que los engranajes de la creación están rechinando entre sí. Las leyes físicas permanecen, pero ya no funcionan en perfecta armonía con la seguridad humana. Un terremoto en un mundo caído es una intersección trágica del poder de Dios y la ruptura del mundo. Es un recordatorio de que actualmente vivimos al este del Edén, fuera del jardín donde el suelo no siempre es nuestro amigo. Tercero, el gemido de la creación. Romanos 8. Por favor, abre conmigo Romanos 8, 19-22. Este es quizás el pasaje más importante para entender los desastres naturales. El apóstol Pablo escribe, porque sabemos que toda la creación ha estado gimiendo junta en dolores de parto hasta ahora. Pablo personifica la tierra, ve la creación no como una máquina, sino como una entidad viviente que está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo? El versículo 20 dice, porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sometió en esperanza. La palabra griega para frustración o futilidad aquí es matayots, que significa fragilidad, vacío o no alcanzar su objetivo. La tierra está frustrada. Quiere producir vida, pero también produce muerte. Quiere ser un paraíso, pero actúa como un cementerio. Pablo usa una imagen específica, los dolores del parto. Esto es vital para nuestra comprensión. Piensa en los dolores de parto, son increíblemente dolorosos, vienen en olas, convulsiones y contracciones. Pero, y esta es la clave, no son un dolor sin sentido. Son un dolor que conduce a nueva vida. Un terremoto es una contracción cósmica. Es la tierra gritando en trabajo de parto. Es la manifestación física de la realidad espiritual de que las cosas no son como deberían ser. Cada vez que el suelo tiembla, la creación está clamando, Señor, ¿hasta cuándo? Estoy cansada de ser un cementerio. Quiero ser un jardín otra vez. Cuarto, una teología de la ruptura. Muchas personas pierden su fe porque tienen una visión de cuento de hadas del mundo, que si son buenos, nada malo sucederá y la naturaleza será amable. Pero la Biblia no es una película de fantasía, es un libro realista y crudo. La Biblia nos enseña que vivimos en él ya, pero todavía no. El reino de Dios está aquí, pero no está completamente consumado. Hasta que Jesús regrese, estamos sujetos a la futilidad de un mundo físico que se está desmoronando. Entonces, cuando un creyente muere en un terremoto, no es un fracaso del amor de Dios. Es la trágica realidad de compartir el gemido de la creación. Nosotros también gemimos. Pablo dice en Romanos 8 y 23, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras esperamos ansiosamente nuestra adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. La tierra quiere ser renovada. Nuestros cuerpos quieren ser resucitados. El terremoto es un recordatorio violento de que este mundo actual está pasando. No es nuestro hogar permanente. ¿Significa esto que Dios no tiene el control? Absolutamente no. La Biblia nunca describe a la naturaleza como una fuerza independiente de Dios. Él es quien sacude la tierra de su lugar y hace temblar sus pilares. Job 9, 6. Esta es una verdad difícil, a menudo llamada una misericordia severa. Dios permite que el mundo físico sea peligroso porque evita que nos volvamos demasiado cómodos en un estado caído. C.S. Luis dijo famosamente, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Cuando la tierra tiembla, destruye nuestros ídolos de seguridad. Destruye nuestro orgullo en nuestras torres altas y ciudades fuertes. Nos obliga a mirar hacia arriba, porque mirar hacia abajo no ofrece esperanza. Hemos mirado la tierra en general como una creación que gime, pero ahora debemos mirar la historia específicamente. A medida que pasamos las páginas del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, descubrimos que Dios no deja la sacudida de la tierra al mero azar. Toma las riendas de las placas tectónicas, usa el terremoto como su firma. En el Antiguo Testamento, el terremoto actúa como un signo de puntuación divino. Enfatiza una oración que Dios está hablando a su pueblo. Veremos 3 montañas específicas, Sinaí, el campamento en el desierto y Horeb. Primero, el monte Sinaí,
el terremoto de la presencia santa. Éxodo 19. Viajemos de regreso a la base del monte Sinaí. Los israelitas han sido liberados de Egipto, pero aún no han conocido a su Dios. Conocen su poder, pero no conocen su persona. En Éxodo 7 y 18, leemos esta descripción aterradora: el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo subía de él como humo de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. El texto hebreo aquí sugiere que la montaña se estremeció o tembló grandemente. Porque teológicamente, esto es lo que sucede cuando lo infinito toca lo finito. Dios es santo. La palabra el santo, kados, significa apartado, pesado o ponderado. Cuando el puro peso de la gloria de Dios desciende sobre el reino físico no puede sostenerlo. La tierra se dobla bajo el peso de su Creador. Este no fue un terremoto de destrucción, fue un terremoto de asombro. Enseñó a Israel una lección que la Iglesia moderna ha olvidado en gran medida: el temor del Señor. Hoy a menudo tratamos a Dios como un compañero, tratamos a Jesús como una mascota, pero el terremoto en el Sinaí nos recuerda que nuestro Dios es un fuego consumidor. No es seguro como C.S. Lewis escribió sobre Aslan, pero es bueno. Cuando la tierra tiembla, despoja nuestra actitud casual hacia Dios. Nos recuerda que somos polvo y Él es espíritu. Si el granito sólido de una montaña no puede permanecer quieto en su presencia, ¿cuánto más deberían nuestros corazones temblar con reverencia cuando nos acercamos a su trono? Segundo, el desierto, el terremoto del juicio. Números 16. Sin embargo, también debemos abordar el texto que nos hace sentir más incómodos. No podemos predicar la Biblia y omitir las partes que nos asustan. Hay momentos en las Escrituras cuando la tierra tiembla, no solo porque Dios está presente, sino porque Dios está juzgando. La historia de Coré en Números 16 es el ejemplo más gráfico. Coré, Datán y Abiram lideraron una rebelión contra Moisés y Aarón. Desafiaron el liderazgo designado por Dios. Querían redefinir la santidad según sus propios términos. Moisés reúne a la gente y dice algo escalofriante: si estos hombres mueren de muerte natural, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor trae algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y los traga, entonces sabrán que estos hombres han tratado al Señor con desprecio. Números 16, 29-30. Inmediatamente, el suelo se partió. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus hogares. Descendieron vivos al reino de los muertos. Luego, la tierra se cerró sobre ellos. Esto es difícil de leer. Ofende nuestras sensibilidades modernas. Pero debemos entender la teología aquí. En el Antiguo Testamento, la tierra estaba vinculada al pacto. Cuando el pueblo guardaba el pacto, la tierra fluía con leche y miel. Cuando el pueblo profanaba el pacto con rebelión e idolatría, la tierra literalmente los vomitaba. Los profetas Amós y Zacarías también hablan de un terremoto masivo en los días del rey Uzías. Fue tan traumático que generaciones después, la gente aún fechaba eventos diciendo: esto sucedió 2 años antes del terremoto. Amós usó ese trauma geológico para despertar a la gente de su letargo espiritual. Ahora, una palabra de precaución: debemos tener mucho cuidado. Cuando un terremoto golpea Haití o Turquía o Japón hoy, no podemos pararnos en el púlpito y decir que esto es por su error específico. Jesús prohíbe explícitamente este tipo de acusación directa y específica en Lucas 13, que cubriremos más adelante. No somos Moisés. No tenemos la autoridad profética para identificar la causa de cada desastre. Sin embargo, la lección general permanece: la tierra que tiembla es un recordatorio de que Dios es un Dios de justicia. No se burlan de él. Un mundo que construye sus cimientos sobre orgullo, codicia y rebelión contra Dios está construyendo sobre una falla geológica. El terremoto del juicio sirve como un disparo de advertencia para toda la humanidad: arrepiéntanse, porque el suelo sobre el que se paran es tan frágil como el Dios que ignoran. Tercero, el monte Horeb, el terremoto de la ausencia. Si detuviéramos el sermón aquí, nos quedaríamos con un Dios aterrador, un Dios de montañas humeantes y tierra que traga. Pero debemos mirar un terremoto más en el Antiguo Testamento, quizás el más profundo de todos: la historia de Elías. Elías está agotado, está deprimido,
acaba de derrotar a los profetas de Baal, pero ahora la reina Jezabel quiere matarlo. Corre a una cueva en el monte Horeb, que es el Sinaí. Quiere que Dios intervenga. Quiere que Dios haga explotar a sus enemigos. Está buscando al Dios del Sinaí, el Dios del trueno y el temblor. Dios le dice, sal y párate en la montaña. Entonces, un gran y poderoso viento desgarró las montañas y destrozó las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave susurro, un Reyes 7 y 11. Esta es una obra maestra teológica. Dios causó el terremoto. Sí, pero Dios no estaba en el terremoto. Elías estaba buscando a Dios en lo sensacional, lo dramático, lo destructivo. Pensó que el poder de Dios se demostraba mejor sacudiendo los cimientos. Pero Dios corrige su teología. Dice, esencialmente, Elías, puedo sacudir las montañas. Puedo destrozar las rocas, pero ese no es mi corazón. Ahí no es donde habito. Si quieres encontrarme, debes escuchar la voz. La frase hebrea es uldemama daka, un sonido de silencio puro o un silencio delgado. Aplicación, muchos de nosotros somos como Elías. Cuando nuestro mundo tiembla, cuando perdemos un empleo, perdemos a un ser querido o enfrentamos un diagnóstico, buscamos el gran milagro dramático, buscamos el trueno. Y cuando no lo vemos, pensamos que Dios nos ha abandonado o estamos aterrorizados por el terremoto, pensando que Dios está tratando de destruirnos. Pero este pasaje nos enseña que aunque Dios controla el terremoto, prefiere comunicarse con nosotros en el susurro. El terremoto es su poder. El susurro es su intimidad. El terremoto cambia el mapa. El susurro cambia el corazón. Así que, queridos amigos, no construyan una teología que solo busque a Dios en los eventos espectaculares. No basen su fe en los altibajos y las sacudidas. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios que sacude las montañas del Sinaí para exigir respeto. Sí, pero también es el Dios que silencia la montaña para susurrar amor a un profeta deprimido. Hemos estado al pie del monte Sinaí y hemos temblado. Hemos estado al borde del abismo con Coré y hemos temido el juicio. Hemos estado en la cueva con Elías y hemos escuchado el susurro. Pero todos estos terremotos del Antiguo Testamento nos dejan con una sensación de distancia. Dios es grande, nosotros somos pequeños, Dios es santo, nosotros somos pecadores, la tierra es peligrosa, nosotros somos frágiles. Pero cuando pasamos la página al Nuevo Testamento, sucede algo milagroso. La sismología del cielo cambia. Ya no vemos terremotos meramente como señales de ira o asombro. En la vida de Jesucristo, el terremoto se convierte en un instrumento de liberación. Vamos a ver 3 terremotos específicos en el Nuevo Testamento. Y a diferencia del terremoto de Coré que tragó hombres, estos terremotos abren cosas. Primero, el terremoto en la cruz, la muerte de la muerte. Mateo 27, 50-51. Vayamos al momento más importante en la historia humana, Viernes Santo. La oscuridad ha cubierto la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, está colgado en una cruz romana, llevando el peso del pecado del mundo. Mateo registra el momento de su muerte, y Jesús, habiendo gritado de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Mateo 27, 50-51. Pausa e imagina esto, el Hijo de Dios muere y el planeta reacciona. Los padres de la Iglesia primitiva a menudo decían que la naturaleza no podía soportar ver morir a su Creador sin clamar. Fue una protesta cósmica. Pero mira más profundo en la teología, en el Antiguo Testamento, cuando la tierra temblaba, a menudo era Dios bajando para juzgar a los pecadores como Coré. Pero aquí, ¿quién está siendo juzgado? No la multitud, no los soldados, no los discípulos que huyeron. El juicio cayó sobre Jesús. La tierra tembló porque la ira completa de Dios contra el pecado, la ira que hace derretir montañas, fue absorbida por el hombre en la cruz del medio. La tierra tembló, pero no tragó a los pecadores. Las rocas se partieron, pero no aplastaron a los burladores. En cambio,
mira que se rompió, el velo del templo se rasgó en dos. El terremoto en la cruz fue una operación de brecha, destruyó la barrera entre un Dios santo y el hombre pecador. A través de la violenta sacudida de la cruz, Dios estaba abriendo una puerta que ningún hombre podía cerrar. Esto cambia todo sobre cómo vemos el sufrimiento y el desastre. No podemos decir que Dios es distante o indiferente al dolor. Dios entró en la sacudida. Permitió que sus propios cimientos fueran sacudidos para que los nuestros pudieran estar asegurados. Segundo, el terremoto en la tumba, el nacimiento de la esperanza. Mateo, capítulo 28, versículos 1 a 4. Si el primer terremoto fue una protesta de muerte, el segundo terremoto fue el anuncio de vida. Llega la mañana del domingo. Las mujeres van a la tumba. Hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, yendo a la tumba, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 28, 2. Observa la descripción, un terremoto violento, seísmos megas. En la historia humana, los terremotos sellan tumbas, entierran ciudades, atrapan mineros, terminan vidas. Pero en las manos de Cristo resucitado, el terremoto funciona a la inversa. Este terremoto no selló una tumba, la abrió. El rodar de la piedra no fue para dejar salir a Jesús, su cuerpo resucitado podía pasar a través de paredes. Fue para dejar entrar a los testigos. Fue la forma de Dios de decir, miren, la tumba ha perdido su agarre. Teológicamente, esta es la respuesta al gemido del que hablamos en la primera parte. ¿Recuerdas Romanos capítulo 8? La creación está gimiendo en dolores de parto. En la resurrección de Jesús, la tierra dio un fuerte empujón. Esta fue la primera contracción de la nueva creación. Cuando la tierra tembló en la mañana de Pascua, estaba celebrando. Fue el suelo dándose cuenta de que la maldición había sido rota. Por primera vez desde Adán, un hombre caminaba sobre la tierra que había derrotado a la muerte. Entonces, cuando sentimos la tierra temblar hoy, podemos afligirnos, sí, pero no nos afligimos como aquellos que no tienen esperanza. Sabemos que un día habrá una sacudida final que abrirá cada tumba de cada creyente que haya muerto. El terremoto de Pascua garantiza el terremoto de la resurrección final. Tercero, el terremoto en Filipos, la sacudida de la esclavitud. Hechos 16, 25-34. Finalmente, miremos el terremoto en la vida de la iglesia primitiva. Pablo y Silas están en prisión en Filipos. Han sido golpeados, sus espaldas están sangrando y sus pies están en cepos. Es medianoche. ¿Qué están haciendo? No se están quejando. No están preguntando, ¿por qué yo? Están cantando himnos. Están alabando a Dios en la oscuridad. De repente, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Inmediatamente, todas las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de todos se soltaron, Hechos 4 y 26. Este es un milagro específico y dirigido. Usualmente, cuando un edificio tiembla, el techo colapsa y aplasta a los prisioneros. En este terremoto divino, la estructura permanece, pero las cadenas se caen. Las puertas vuelan abiertas. Esto nos enseña una lección profunda sobre cómo Dios usa la sacudida en nuestras vidas. A veces Dios permite que nuestro mundo sea sacudido. Permite una crisis, una tragedia, un cambio repentino, no para destruirnos, sino para liberarnos. Tal vez perdiste tu trabajo, ese fue un terremoto, pero rompió las cadenas de tu adicción al trabajo. Tal vez pasaste por una ruptura dolorosa, ese fue un terremoto, pero abrió la puerta a una dependencia más profunda de Dios. Pero observa el resultado de esta historia, el carcelero se despierta aterrorizado. Piensa que los prisioneros han escapado. Saca su espada para matarse. Pero Pablo grita, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero pide luces, se precipita y cae temblando ante Pablo y Silas. Hace la pregunta más importante que un humano puede hacer, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ves la progresión? La crisis, el terremoto sacudió su seguridad física. El testimonio, los cristianos permanecieron tranquilos y compasivos. No huyeron. La salvación, el hombre encontró a Jesús. Este es el modelo para la iglesia en tiempos de desastre.
Cuando la tierra literal tiembla, como en Turquía o Haití, o cuando la tierra metafórica tiembla, colapso económico, pandemia, el mundo reacciona como el carcelero, con pánico, miedo y desesperación. Nos miran a los cristianos. Si estamos corriendo gritando igual que ellos, no tenemos testimonio. Pero si estamos cantando a medianoche, si tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, nos preguntarán, ¿cómo están de pie cuando todo lo demás está cayendo? El terremoto en Filipos nos dice que Dios puede reutilizar un desastre para salvación. El terremoto en la cruz trató con la penalidad del pecado. El terremoto en la tumba trató con el poder de la muerte. El terremoto en la prisión trata con el propósito de nuestras pruebas. Hemos hablado sobre placas tectónicas e historia antigua. Hemos mirado la cruz y el apocalipsis futuro. Pero eventualmente, la conferencia de teología debe terminar y el cuidado pastoral debe comenzar. Eventualmente, las cámaras de noticias se van de la zona de desastre y los sobrevivientes se quedan sentados en el polvo. Eventualmente, alguien en esta iglesia enfrentará un terremoto personal, un diagnóstico, un divorcio, una muerte. Y te preguntarán a ti o me preguntarán a mí, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué cayó la torre sobre mi hijo? ¿Por qué el suelo tragó mi hogar? No podemos responder estas preguntas con clichés. No podemos simplemente decir que Dios trabaja de maneras misteriosas y alejarnos. Necesitamos una teología del sufrimiento que pueda soportar el peso de la tragedia. Primero, el problema del dolor, la torre de Siloé. Lucas 13, 1-5. Jesús mismo enfrentó este problema. En Lucas 13, algunas personas vinieron a Jesús con noticias sobre una tragedia. Pilato había masacrado a algunos galileos, fue un mal humano. Pero Jesús inmediatamente menciona un desastre natural, o al menos uno accidental. Pregunta, ¿o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, pensáis que eran más culpables que todos los otros que habitaban en Jerusalén? Lucas 13, 4. Esta es la configuración predeterminada del corazón humano. Queremos creer en el karma. Queremos creer que las cosas malas le suceden a las personas malas, y las cosas buenas le suceden a las personas buenas. Nos hace sentir seguros. Si soy bueno, estoy a salvo del terremoto. Pero Jesús destruye esta ilusión. Dice, os digo, no. Afirma enfáticamente que las víctimas del desastre no eran peores pecadores que nadie más. El terremoto no apunta a los malvados. El cáncer no apunta a los odiosos. El accidente no apunta a los impíos. En un mundo caído, el sufrimiento no se distribuye según el mérito, se distribuye según la mecánica rota de una creación que gime. Esta es una verdad difícil, pero también es liberadora. Si estás sufriendo hoy, no significa que Dios te odia, no significa que estás siendo castigado. Significa que estás en la zona de batalla de un mundo roto. Pero Jesús no se detiene ahí. Gira hacia los sobrevivientes. Dice, pero si no se arrepienten, todos ustedes también perecerán. Jesús convierte el signo de interrogación en un signo de exclamación. Dice, esencialmente, no pregunten por qué murieron. Pregunten por qué todavía están vivos. Cada día que la torre no cae, cada día que la tierra no tiembla, es un acto de misericordia de Dios dándonos tiempo para arrepentirnos. Segundo, teodicea, caminando en el misterio. La palabra teológica para esto es teodicea, la defensa de la bondad de Dios frente al mal. ¿Cómo consolamos a alguien que lo ha perdido todo? Debemos evitar el error de los amigos de Job. Cuando Job sufrió, sus amigos trataron de explicarlo. Tenían fórmulas teológicas agradables y ordenadas. Job, debes haber pecado. Job, Dios te está enseñando una lección. Pero al final, Dios reprendió a los amigos. Hablaron sobre Dios, pero no hablaron por Dios. La única respuesta que se sostiene frente al sufrimiento profundo es la presencia de Dios. No tenemos una respuesta al por qué, tenemos una respuesta al quién. Lo señalamos a Jesús. Jesús no se sentó en el cielo explicando el dolor. Bajó y lo sintió. Es el varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53, 3. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Sabía que iba a resucitarlo en 5 minutos.
Sin embargo, aún lloró. ¿Por qué? Porque la muerte es un enemigo. Porque el sufrimiento es real. Entonces, como Iglesia, nuestra teología debe ser una de misterio compasivo. Admitimos que no entendemos las razones específicas de una tragedia, pero confiamos en el carácter del que sostiene el mundo. Confiamos en que Él es bueno, incluso cuando las circunstancias son malas. Tercero, la Iglesia como primeros respondedores de esperanza. La teología debe llevar a la práctica. Si creemos que el mundo está roto y creemos que Jesús es la esperanza, entonces la Iglesia debe ser las manos y los pies de Jesús en los escombros. Históricamente, los cristianos siempre han corrido hacia la plaga, no lejos de ella. En el segundo siglo, cuando las plagas golpearon Roma, los paganos arrojaban a sus enfermos a las calles. Los cristianos los recogían y los cuidaban, a menudo muriendo ellos mismos. ¿Por qué? Porque no temían a la muerte. Cuando un terremoto golpea, la Iglesia debería ser la primera en llegar con mantas, con comida y con oración. En Hechos 11, cuando se predijo una hambruna, los discípulos no solo oraron. Determinaron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, Hechos 11 y 29. Hicieron una colecta. Responsabilidad global. Cuando vemos noticias de un terremoto en una tierra extranjera, no podemos simplemente cambiar el canal. Somos parte del cuerpo de Cristo. Si una parte sufre, cada parte sufre. Debemos dar, debemos ir. Responsabilidad local. Debemos construir una comunidad aquí que pueda resistir la sacudida. Estamos revisando a nuestros vecinos ancianos. Tenemos un fondo para aquellos que pierden sus empleos. La Iglesia actúa como un amortiguador para la sociedad, absorbiendo el dolor del mundo y devolviéndolo con amor. Cuarto, construyendo sobre la roca. Mateo 7, 24-27. Finalmente, debemos hablar sobre la prevención, no la prevención geológica, no podemos detener las placas tectónicas, sino la prevención espiritual. Jesús termina su sermón más famoso, el Sermón del Monte, con una ilustración de terremoto. Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías y las hace, será como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó. Mateo 7, 24-25. Observa cuidadosamente, la tormenta viene al hombre necio. La tormenta también viene al hombre sabio. Ser cristiano no detiene la tormenta, no detiene la sacudida. La diferencia no es la crisis, la diferencia es el fundamento. Amigos, miren sus vidas, miren sus familias, ¿sobre qué están construyendo? Si construyes tu vida en tu carrera, un terremoto económico puede destruirte. Si construyes tu vida en tu salud, un terremoto médico puede destruirte. Si construyes tu vida en tu cónyuge o hijos, una tragedia relacional puede destruirte. Estas son arena. Son cosas buenas, pero son arena movediza. No pueden soportar el peso de tu alma. Solo la palabra de Cristo, escucharla y hacerla, es roca. Construir sobre la roca significa obedecer a Dios cuando es difícil. Significa confiar en Dios cuando está oscuro. Significa derivar tu valor de su amor, no de tus circunstancias. Quinto, un llamado a vivir inquebrantablemente. Vivimos en un mundo sacudible. El mercado de valores tiembla, el gobierno tiembla, la tierra tiembla. Pero somos ciudadanos de un reino inquebrantable. Esto debería darnos un perfil psicológico único. Deberíamos ser las personas más realistas sobre el sufrimiento porque conocemos el pecado y la caída. Pero también deberíamos ser las personas más esperanzadas sobre el futuro porque conocemos la resurrección. Este equilibrio, realismo y esperanza, es lo que el mundo está hambriento. No necesitan falso optimismo, todo estará bien. Necesitan esperanza robusta, todo está roto, pero Dios lo está redimiendo, y caminaré contigo a través del fuego. Amados, hemos estado en un largo viaje juntos. Hemos atravesado la geología de las Escrituras. Comenzamos en la creación, escuchando los gemidos de una tierra rota que anhela ser renovada. Estuvimos en el Sinaí, temblando ante la santidad de Dios. Estuvimos en la cruz, observando la tierra temblar cuando el Hijo de Dios tomó el peso de nuestro pecado. Miramos hacia el futuro,
viendo los dolores de parto que señalan el regreso del Rey. Y miramos nuestras vidas, dándonos cuenta de que aunque no podemos detener el terremoto, podemos elegir nuestro fundamento. Y ahora llegamos a la palabra final, el veredicto final. Regresamos a nuestro texto principal en Hebreos 12, 26-29. El escritor habla de una sacudida cósmica final. Dice, las palabras, una vez más, indican la remoción de lo que puede ser sacudido, es decir, cosas creadas, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido, seamos agradecidos y así adoremos a Dios aceptablemente con reverencia y temor. ¿Por qué Dios sacude el mundo? No es porque sea cruel, es porque es un refinador. Imagina un buscador de oro tamizando oro. Recoge la suciedad, las rocas y el barro, y sacude la bandeja violentamente. ¿Por qué? Para deshacerse de la suciedad, sí, pero el objetivo final es revelar el oro. Dios ha prometido que todo en este universo que está hecho, todo temporal, todo construido sobre orgullo, todo corrompido por el pecado, será sacudido y soltado. Los imperios políticos en los que confiamos serán sacudidos. Los sistemas económicos que adoramos serán sacudidos. La tierra física misma pasará para dar paso a la nueva tierra. Pero hay algo que permanece en el fondo de la bandeja. Hay algo que el fuego no puede quemar y los terremotos no pueden romper, es el reino de Dios. Es el amor del Padre, la obra del Hijo y la presencia del Espíritu. Son las almas de hombres y mujeres que están escondidos en Cristo. Tercero, la invitación. ¿Dónde te encuentras? Entonces, al cerrar esta serie, tengo que hacerte la pregunta más importante de tu vida. No si tienes seguro contra terremotos, sino si tienes seguro para el alma. Si el suelo debajo de esta iglesia se abriera ahora mismo, si las paredes cayeran, ¿qué te pasaría? ¿Caerías en la oscuridad de la separación de Dios? ¿O caerías en los brazos de un Salvador que ya ha conquistado la muerte? Hay dos grupos de personas aquí hoy. Grupo 1, los constructores de arena. Estás construyendo tu vida sobre cosas que pueden ser sacudidas. Eres buena gente, trabajas duro, pero tu esperanza está en tu cuenta bancaria, tu salud o tu familia. Te amo lo suficiente como para decirte que esas cosas son frágiles, una llamada telefónica, un temblor, y se han ido. El Espíritu Santo te está sacudiendo hoy no para asustarte, sino para despertarte. Está diciendo, mueve tu casa, muévela a la roca. Grupo 2, los habitantes de la roca. Ya estás en Cristo, pero tal vez estás aterrorizado. Tal vez tu mundo personal se está sacudiendo ahora mismo, problemas financieros, enfermedad, ansiedad. Escucha la palabra del Señor, estás recibiendo un reino que no puede ser sacudido. Tus circunstancias están temblando, pero tu posición en Cristo no lo está. Tu cuerpo puede ser frágil, pero tu espíritu está sellado. Resiste. La sacudida es temporal. El reino es eterno. La Biblia termina no con una tierra destruida, sino con una tierra renovada. Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. En esa ciudad no hay fallas geológicas. En esa ciudad, las placas tectónicas están en reposo. En esa ciudad, no hay más luto, ni llanto, ni dolor. Los dolores de parto han terminado y la nueva creación ha nacido. Hasta ese día, vivimos en la tensión. Lloramos con los que lloran. Construimos sobre la roca y mantenemos nuestros ojos en el cielo oriental. Las gotas que caen del cielo son completamente carmesí. Para algunos, es simple contaminación, para otros, el cumplimiento literal de Joel 2:30, donde se nos advierte sobre prodigios en el cielo, sangre y fuego. Poco después, un antiguo monumento en Arizona comenzó a sacudirse, como si la tierra misma respondiera. Isaías habló sobre estos días, los cimientos de la tierra temblarán. En Wyoming, apareció un aro perfecto de fuego, una casualidad atmosférica. O quizás una manifestación como la que vio Ezequiel, ruedas de fuego rodeadas de gloria. Y cuando en Texas surgió la silueta de un ángel en el cielo, muchos recordaron lo que Juan escribió en Apocalipsis, vi volar a otro ángel con un mensaje eterno. Finalmente, los sonidos celestiales, bramidos parecidos a trompetas desde lo alto.
Según Tesalonicenses, el Señor descenderá con trompeta de Dios. ¿Serán estos los anuncios proféticos del retorno del Mesías? Vamos a analizar cada señal, comparándola con las Escrituras, para descubrir si el tiempo ha llegado. Imagina las planicies desoladas de Arizona, esas tierras donde únicamente el calor sofocante y las ráfagas áridas recorren la vegetación escasa. Fue precisamente allí donde un equipo de agrimensores tropezó con algo absolutamente fuera de lugar, una estructura pétrea con forma rectangular, cuyo peso alcanzaba múltiples toneladas, reposando solitaria sobre suelo fracturado. Ausencia total de construcciones adyacentes, cero documentación histórica, ningún indicio de que civilizaciones pasadas o presentes la hubiesen erigido. Simplemente existía ahí, como aguardando pacientemente la ocasión propicia para manifestarse. Ese instante llegó precisamente cuando el reloj marcaba las 4:13 de la mañana. Un temblor microscópico afectó la región. Lo extraordinario fue que el terreno circundante permaneció completamente estático. Contrario a toda lógica, fue el propio altar quien experimentó la sacudida, como si una energía invisible lo golpeara sin intermediarios. El piso mantuvo su quietud, ni un grano de arena se elevó, la maleza siguió inmóvil. No obstante, aquella mole pétrea vibró intensamente. Al instalar un dispositivo de medición sísmica directamente sobre el monumento, el equipo descubrió algo que desafiaba toda comprensión. Las ondas vibratorias no emanaban del subsuelo, sino que brotaban desde las entrañas mismas de la roca. El patrón de frecuencia no guardaba similitud con movimientos telúricos, ni con maquinaria motorizada, ni con manifestación natural alguna que la ciencia reconociera. Tras remover el denso manto de tierra acumulada, emergieron 4 símbolos del alfabeto hebraico ancestral, cincelados con meticulosidad asombrosa, Kol Subí, que se traduce como el clamor del regreso. Este hallazgo elevó la perplejidad a niveles estratosféricos. Jamás existió presencia de escritura hebrea primitiva en suelo norteamericano, mucho menos sepultada en el corazón del desierto arizonense. Las interrogantes se multiplican. ¿Qué manos ejecutaron ese trabajo? ¿En qué época? ¿Con qué propósito? Esta revelación provocó que numerosos especialistas en textos sagrados establecieran vínculos inmediatos con vaticinios milenarios. El libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6, registra la declaración divina sobre conmover tanto los espacios celestes como la superficie terrestre, refiriéndose no a oscilaciones geológicas convencionales, sino a una conmoción de naturaleza espiritual, perceptible por la conciencia humana, aunque inalcanzable para los instrumentos. Por su parte, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, menciona que previo al retorno del Mesías resonará el clarín celestial. Ese clarín no necesariamente representa un artefacto musical tangible, podría manifestarse como transmisión codificada, como pulsación energética, como emisión acústica que active el despertar espiritual colectivo. Los analistas han bautizado este suceso como la señal del altar, considerándola la manifestación inaugural en territorio físico que anuncia intervención sobrenatural. El temblor del monumento, la aparición de la inscripción referente al regreso, la resonancia misteriosa emergiendo del silencio desértico, convergen transmitiendo un mensaje unificado. Habrá camino para la venida del Altísimo. Y esto constituye meramente el primer eslabón de una concatenación de eventos que se intensifican velozmente a lo largo y ancho del territorio americano. Bajo el manto oscuro que cubría las praderas de Wyoming, donde solamente las corrientes de aire vagaban libremente y las elevaciones montañosas se dibujaban como contornos lejanos, un aparato satelital de la Agencia Espacial Estadounidense capturó súbitamente una escena imprevista. En medio de un campo apareció un círculo ígneo de perfección geométrica absoluta. La circunferencia flamígera abarcaba aproximadamente 80 metros de diámetro, resplandeciendo como un aro titánico suspendido entre el plano terrenal y la bóveda celeste. Se mantuvo ardiendo durante exactamente 1 minuto y medio antes de esfumarse abruptamente. Rastros de combustión residual, ni detonación alguna, ni columnas de humareda. Cuando las brigadas de extinción arribaron al sitio, su desconcierto se multiplicó. El área interior del círculo conservaba temperatura elevada moderadamente, mientras la zona exterior mostraba afectación mínima, ausencia de combustibles derivados del petróleo, ninguna materia vegetal calcinada, y el detalle más enigmático, las llamas habían dibujado una circunferencia impecable, sin la más mínima desviación, en condiciones naturales. Semejante comportamiento del fuego resulta prácticamente imposible de explicar.
Tanto los expertos en ecosistemas como los estudiosos del clima quedaron sin argumentos válidos, sin descargas atmosféricas eléctricas, sin origen térmico identificable, sin intervención de seres humanos. Todo sugería que el fenómeno se materializó instantáneamente, como si algo hubiera estampado una marca sobre el suelo. Sin embargo, al examinar esta manifestación desde el prisma de las escrituras sagradas, comienza a cobrar coherencia profunda. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 2, narra cómo la divinidad se reveló mediante vegetación en llamas que permanecía intacta. El fuego sagrado no aniquila, sino que evidencia presencia divina. El aro flamígero de Wyoming muestra paralelismo, no se expande destructivamente ni consume, simplemente se materializa, irradia intensamente y luego se retrae, funcionando como señalización. El profeta Ezequiel, en el primer capítulo, contempla una rueda ígnea circundando la magnificencia divina, simbolizando tanto santidad como potencia celestial. Interpretado así, el círculo ardiente de Wyoming se transforma en emblema de depuración, en aviso de que previo al regreso divino, los elementos terrestres, atmosféricos e ígneos deben pronunciarse. El aspecto verdaderamente asombroso radica en que el aro flamígero surgió apenas días posteriores al episodio vibratorio del altar pétreo en Arizona. Una manifestación procedente del elemento tierra. Una manifestación procedente del elemento fuego. Ambas ocurrieron intempestivamente, sin explicación natural. Como si el cosmos estuviera despachando comunicados gradualmente estratificados, uno tras otro, el suelo se estremeció, las llamas se encendieron. La creación completa se preparaba para acontecimientos venideros. En las zonas periféricas de Dallas, territorio texano, una perturbación atmosférica de proporciones colosales estaba gestándose mientras los sistemas de rastreo meteorológico operaban ininterrumpidamente, monitoreando su desplazamiento. Durante el procesamiento de información, los operarios técnicos detectaron repentinamente una configuración visual que no guardaba similitud con estructura nubosa previamente documentada. Una silueta monumental de alas desplegadas, extendiéndose aproximadamente 15 kilómetros, atravesando el firmamento. Los contornos salares no presentaban difuminación ni oscurecimiento, contrariamente, exhibían delimitación precisa y contundente, como trazados mediante contrastes lumínicos emanando del epicentro tormentoso. Simultáneamente al registro radar de la figura, los habitantes terrestres percibieron alteraciones inquietantes. Las corrientes ventosas cambiaron su dirección abruptamente, produciendo un silbido que evocaba el sonido característico del shofar, ese cuerno ceremonial judaico empleado en liturgias ancestrales. La emisión acústica perduró 40 segundos aproximadamente, periodo durante el cual numerosos individuos lograron capturarla mediante dispositivos móviles antes de que la tormenta alcanzara su intensidad máxima. Las reacciones de quienes residían en Dallas se viralizaron inmediatamente a través de plataformas digitales. Múltiples comunicadores transmitiendo en tiempo real describieron el momento como la apertura de las dimensiones celestiales, como si temporalmente se hubiera revelado la frontera entre lo tangible y lo intangible durante escasos segundos. Algunos testimonios afirmaron haber percibido sonoridades semejantes a aletazos gigantescos, no retumbos atmosféricos, no estructuras metálicas, sino específicamente el batir de alas colosales desplazando masas de aire. Contextualizado bíblicamente, este cuadro resulta impactante no por su rareza intrínseca, sino por su correspondencia con descripciones proféticas. El Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, retrata a un ángel surcando la región media del cielo portando una proclamación destinada a todas las etnias previo al periodo de juicio. El Salmo 91, versículo 4, contiene la promesa divina de cubrir con sus alas protectoras. Comparando estos pasajes, la imagen de alas, manifestándose durante turbulencia atmosférica, trasciende lo meramente meteorológico anómalo. Adopta características de señalización mensajera, de manifestación angelical, que históricamente precede transiciones temporales significativas. Los mensajeros celestiales en las Escrituras no funcionan únicamente como portadores de comunicados. Se presentan como anunciadores, como evidencia de que la divinidad está operando activamente, preparando acontecimientos trascendentales. Bajo esta óptica, la sombra angelical proyectada sobre Texas no constituye solamente imaginería bella o terrorífica, representa un recordatorio potente. Si el elemento terrestre se conmovió en Arizona, si el elemento ígneo apareció en Wyoming, ahora la atmósfera tejana también articula mensaje, integrándose a la secuencia de señales, propagándose territorialmente por América.
Semejante a las proclamaciones mediante instrumentos de viento en épocas antiguas, esta manifestación podría estar declarando globalmente: las eras están transformándose. Despierten de su letargo. En las zonas periféricas de Dallas, territorio texano, una perturbación atmosférica de proporciones colosales estaba gestándose mientras los sistemas de rastreo meteorológico operaban ininterrumpidamente, monitoreando su desplazamiento. Durante el procesamiento de información, los operarios técnicos detectaron repentinamente una configuración visual que no guardaba similitud con estructura nubosa previamente documentada. Una silueta monumental de alas desplegadas, extendiéndose aproximadamente 15 kilómetros, atravesando el firmamento. Los contornos salares no presentaban difuminación ni oscurecimiento, contrariamente, exhibían delimitación precisa y contundente, como trazados mediante contrastes lumínicos emanando del epicentro tormentoso. Simultáneamente al registro radar de la figura, los habitantes terrestres percibieron alteraciones inquietantes. Las corrientes ventosas cambiaron su dirección abruptamente, produciendo un silbido que evocaba el sonido característico del shofar, ese cuerno ceremonial judaico empleado en liturgias ancestrales. La emisión acústica perduró 40 segundos aproximadamente, periodo durante el cual numerosos individuos lograron capturarla mediante dispositivos móviles antes de que la tormenta alcanzara su intensidad máxima. Las reacciones de quienes residían en Dallas se viralizaron inmediatamente a través de plataformas digitales. Múltiples comunicadores transmitiendo en tiempo real describieron el momento como la apertura de las dimensiones celestiales, como si temporalmente se hubiera revelado la frontera entre lo tangible y lo intangible durante escasos segundos. Algunos testimonios afirmaron haber percibido sonoridades semejantes a aletazos gigantescos, no retumbos atmosféricos, no estructuras metálicas, sino específicamente el batir de alas colosales desplazando masas de aire. Contextualizado bíblicamente, este cuadro resulta impactante no por su rareza intrínseca, sino por su correspondencia con descripciones proféticas. El Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, retrata a un ángel surcando la región media del cielo portando una proclamación destinada a todas las etnias previo al periodo de juicio. El Salmo 91, versículo 4, contiene la promesa divina de cubrir con sus alas protectoras. Comparando estos pasajes, la imagen de alas, manifestándose durante turbulencia atmosférica, trasciende lo meramente meteorológico anómalo. Adopta características de señalización mensajera, de manifestación angelical, que históricamente precede transiciones temporales significativas. Los mensajeros celestiales en las Escrituras no funcionan únicamente como portadores de comunicados. Se presentan como anunciadores, como evidencia de que la divinidad está operando activamente, preparando acontecimientos trascendentales. Bajo esta óptica, la sombra angelical proyectada sobre Texas no constituye solamente imaginería bella o terrorífica, representa un recordatorio potente. Si el elemento terrestre se conmovió en Arizona, si el elemento ígneo apareció en Wyoming, ahora la atmósfera tejana también articula mensaje, integrándose a la secuencia de señales, propagándose territorialmente por América. Semejante a las proclamaciones mediante instrumentos de viento en épocas antiguas, esta manifestación podría estar declarando globalmente: las eras están transformándose. Despierten de su letargo. A lo largo de los últimos 90 días, una concatenación de sucesos desconcertantes ha perturbado el territorio estadounidense, generando inquietud masiva y dejando perplejos a quienes investigan. 22 templos cristianos han sido consumidos por las llamas en ese trimestre. Estos siniestros no se concentran geográficamente en una sola región, sino que se distribuyen desde territorios meridionales hasta zonas septentrionales, abarcando tanto poblaciones diminutas como metrópolis densamente habitadas. El aspecto más perturbador radica en que la inmensa mayoría de casos carecen de fuente de combustión identificable. Ninguna evidencia de fallos en sistemas eléctricos, ningún rastro de provocación intencional, ningún material combustible derramado en las proximidades. En repetidas ocasiones, los equipos de extinción manifestaron que las llamas parecían originarse desde las zonas interiores, propagándose vertiginosamente hasta devorar los santuarios completos en cuestión de minutos. Bajo circunstancias convencionales, una cifra de 22 incendios eclesiásticos en 90 días representaría una anomalía estadística significativa. Sin embargo, en un periodo donde Estados Unidos experimenta manifestaciones inexplicables, el monumento pétreo vibratorio, el círculo ígneo de Wyoming, la proyección angelical tejana, esta cadena de conflagraciones en recintos sagrados provoca interrogantes profundas. ¿Qué fenómeno subyacente está desarrollándose?
Para quienes sustentan convicción escritural, estos acontecimientos poseen dimensión trascendental. Según las Escrituras, los templos cristianos no funcionan meramente como espacios de práctica religiosa, sino que simbolizan la palabra divina, su presencia habitando entre sus seguidores. Cuando un templo arde, la imaginería trasciende la mera pérdida material. Evoca conceptos de depuración y veredicto. El elemento ígneo en los textos sagrados porta dualidad semántica, sentenciar a quienes practican maldad y refinar a quienes transitan rectitud. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, lo expresa claramente. El juicio debe iniciarse desde la morada divina. Si el juicio comienza en el santuario, entonces la divinidad está ejecutando limpieza, provocando despertar, rectificando desviaciones ocurridas dentro de la institución eclesiástica. Malaquías, capítulo 3, versículo 2, describe al Altísimo como refinador de metales preciosos. El refinador no aniquila, sino que extrae contaminantes, elevando la pureza del material. Interpretado desde esta perspectiva, la serie de incendios eclesiásticos no constituye simple accidentalidad. Adquiere atributos de señalización espiritual, como si la divinidad emitiera un llamado urgente hacia su propia comunidad. Quizás no representa destrucción, sino purificación, un aviso de que la institución eclesiástica debe recuperar su pureza originaria, verdad fundamental y convicción auténtica antes de que el planeta ingrese en convulsiones mayores. Cuando este suceso se justapone junto a las demás señales, manifestándose en territorio americano, emerge un panorama más amplio, el plano terrestre tiembla, la bóveda celeste resplandece, los fuegos consumen espacios consagrados, como si la totalidad de la creación vocalizara un mensaje idéntico. Las épocas están mutando. A través de la extensión estadounidense, manifestaciones enigmáticas, tanto atmosféricas como celestiales, están desconcertando a la comunidad científica mientras asombran a los círculos cristianos. Entre los fenómenos más debatidos se encuentra la precipitación carmesí que ha surgido en Georgia, Florida y Kentucky. Las grabaciones capturadas por habitantes muestran cada gota de lluvia exhibiendo tonalidad roja profunda, semejante al vino, infiltrándose en pavimentos, creando trazos rojizos que progresivamente intensifican su oscuridad. Cuando instalaciones de análisis locales examinaron el fenómeno, descartaron arena sahariana, causa frecuente de precipitaciones coloreadas en múltiples naciones. Tampoco detectaron microorganismos rojos, ni partículas polínicas, ni indicadores de contaminación manufacturera. La lluvia carmesí apareció brevemente y luego se desvaneció, dejando tras de sí un enigma sin resolver. Inmediatamente después, emergió un segundo fenómeno. Esta ocasión, en el firmamento, formaciones nubosas adoptando configuración de cruz, documentadas en 6 territorios diferentes durante un periodo de 14 días. Lo verdaderamente notable es que todas estas manifestaciones ocurrieron precisamente después de tormentas eléctricas, cuando las masas nubosas se dispersaban, pero en lugar de disolverse normalmente, se congregaban formando una cruz blanquecina brillante extendiéndose a través del cielo, persistiendo aproximadamente 2 o 3 minutos antes de difuminarse. Para muchos observadores, simplemente coincidencia. Pero para quienes han monitoreado las señales espirituales propagándose por Estados Unidos, ambos fenómenos portan significación que trasciende explicaciones científicas. Joel, capítulo 2, versículo 30, registra que la divinidad enviará sangre, fuego y columnas de humo, previo al día grandioso y terrible del Señor. La lluvia carmesí, apareciendo súbitamente sin origen rastreable, funciona como señal sanguínea, referencia a profecía ancestral, vaticinando que sangre sería contemplada tanto celestial como terrestremente. Mateo, capítulo 24, versículo 30, describe que antes del retorno de Jesús, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos. Numerosos comentaristas consideran que tal señal podría relacionarse con el símbolo cruciforme, emblema de redención y segundo advenimiento. Cuando tanto el mundo natural como la atmósfera emiten señalizaciones de tal calibre, muchos creen que ya no representan fenómenos aleatorios. Parecen comunicar un mensaje unificado, eleven sus miradas. Prepárense. La profecía se materializa. En las profundidades de una fisura recientemente abierta en el Gran Cañón, un equipo de especialistas geológicos realizó un descubrimiento que sacudió tanto a la comunidad arqueológica como a los círculos proféticos. Al descender hacia una caverna angosta formada por colapso rocoso reciente, sus lámparas iluminaron formas que no correspondían a las paredes naturales de arenisca.
Al extremo de la caverna se encontraba una colección de artefactos babilónicos ancestrales, objetos que nadie anticipaba hallar en suelo estadounidense. La pieza destacada era un busto babilónico tallado con características inconfundiblemente similares a las halladas en Mesopotamia. Junto a él, una estatua de halcón con alas plegadas hacia ambos costados y una esfinge miniatura con cuerpo leonino y cabeza humanizada. La maestría artesanal resultaba asombrosa, correspondiendo al estilo de artefactos milenarios, pero el hallazgo más perturbador yacía bajo el busto, una tablilla pétrea grabada con escritura cuneiforme acadia, el sistema de escritura del imperio babilónico ancestral. Tras la traducción, el mensaje provocó escalofríos en el equipo: la metrópolis caída resurgirá. Nadie lograba explicar por qué semejante contenido aparecería en el Gran Cañón. Inexistencia de registros históricos sobre contacto entre babilonios y las Américas, ninguna ruta migratoria, ninguna vía comercial, ninguna evidencia de culturas del cercano Oriente Antiguo cruzando el océano. No obstante, estos artefactos permanecían intactos, desgastados por el tiempo, sin mostrar señales de descubrimiento reciente. El hallazgo capturó inmediatamente la atención de estudiosos bíblicos porque el simbolismo resultaba imposible de ignorar. En Apocalipsis 5 y 18, las Escrituras describen el misterio de Babilonia, una potencia espiritual y política que se eleva previo al juicio final. Esta Babilonia trasciende lo meramente físico de una ciudad, representa un sistema de rebelión, decadencia, corrupción y engaño espiritual. Es el sistema del anticristo, una estructura global que influencia a naciones ricas, poderosas, inmorales e idólatras. El mensajero celestial en Apocalipsis advierte a Juan que Babilonia se levantará ejerciendo poder formidable, justo antes de su destrucción, convirtiéndose en epicentro de un sistema mundial opuesto a la divinidad. Su caída marca uno de los eventos finales previos al retorno de Cristo. Por eso la inscripción, la metrópolis caída resurgirá, parece más advertencia profética que historia antigua. Para muchos, la aparición de semejante estatuaria en América porta profundo simbolismo. Demuestra que el espíritu de Babilonia, el materialismo, la decadencia moral, la rebelión espiritual ha permeado profundamente la cultura y el estilo de vida estadounidense. No porque Babilonia estuviera físicamente presente aquí, sino porque su influencia persiste dondequiera que la sociedad abandona los caminos divinos. Algunos especialistas consideran que el descubrimiento del Gran Cañón no constituye simplemente anomalía arqueológica, sino espejo espiritual, reflejando el estado de una nación a la deriva hacia patrones idénticos condenados en Apocalipsis. Los artefactos funcionan como advertencia: cuando Babilonia se levanta, el juicio seguirá. Para muchos, representa un recordatorio final de que los patrones observados en la Babilonia ancestral están retornando y, con ellos, viene la presencia del rey que derrocará a Babilonia definitivamente. Cuando todos los acontecimientos recientes a lo ancho de Estados Unidos se colocan en perspectiva, el altar vibratorio en Arizona, el anillo ígneo en Wyoming, la sombra angelical sobre Texas, las resonancias similares a trompetas escuchadas en múltiples estados, los templos en llamas, la lluvia carmesí, las nubes cruciformes e incluso la estatuaria babilónica oculta en el Gran Cañón, un patrón impactante comienza a formarse. Ya no son ocurrencias aleatorias. En cambio, se alinean casi perfectamente con una secuencia profética ancestral descrita en Joel 2, 30-31, donde la divinidad promete prodigios en los cielos y sobre la tierra, sangre, fuego y columnas de humo previo al día grandioso y terrible del Señor. Las señales celestiales aparecen en Texas. El plano terrestre tiembla en Arizona. Precipitación sanguínea cae a través del sureste. El fuego aparece en Wyoming y en templos ardiendo a través de la nación. Y columnas humeantes se elevan desde santuarios y tormentas. Cada elemento listado por Joel parece estar desenvolviéndose en tiempo real dentro de una generación, a través de una nación. Jesús elabora este patrón en Mateo 24, 8, denominando estas señales iniciales como dolores de parto, las contracciones primeras que inician suavemente pero crecen más fuertes, más próximas entre sí e imposibles de ignorar. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando ahora. Eventos que alguna vez parecían aislados, ahora forman cadena, un ritmo, una convergencia. Ya no son advertencias distantes, son señales acelerándose, intensificándose, estratificándose una sobre otra, como los minutos finales antes de que un nuevo capítulo se abra abruptamente.
Y entonces nos quedamos con una interrogante que resuena más fuertemente con cada nueva señal. Si estos eventos no son coincidencia, si cielo, tierra, fuego y sangre están hablando simultáneamente, entonces, ¿está Cristo acercándose más de lo que pensamos? El segundo advenimiento ya ocurrió. El enigma del segundo regreso de Cristo ha desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. Mientras numerosos cristianos aguardan un retorno futuro y corpóreo de Jesús, la interrogante persiste. ¿Ha ocurrido ya el segundo advenimiento? Esta exploración examina la posibilidad de que, aunque Jesús ciertamente retornará en el futuro en forma corpórea para juzgar a vivos y muertos, el segundo advenimiento descrito en Mateo 24 ya fue cumplido en el primer siglo. Los dos advenimientos del Mesías. El concepto del segundo advenimiento ha constituido uno de los tópicos más debatidos en la escatología cristiana. Tradicionalmente, el segundo regreso se comprende como un evento futuro, cuando Jesús retornará a la tierra para establecer su reino, juzgar a vivos y muertos e inaugurar el estado eterno. Esta interpretación frecuentemente se asocia con la perspectiva futurista de la escatología, que sostiene que muchos de los eventos en el libro de Apocalipsis, así como el retorno de Cristo, aún están por venir. Sin embargo, existe otra perspectiva que sugiere que el segundo advenimiento, del cual Jesús habló en Mateo 24, se refiere a un juicio contra Jerusalén en el primer siglo. Esta visión se asocia con el preterismo, que argumenta que la mayoría de las profecías en el Nuevo Testamento, particularmente en Mateo 24 y el libro de Apocalipsis, fueron cumplidas en los eventos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es importante señalar que dos tipos de venidas divinas se encuentran en la Biblia. Una es el retorno físico y corpóreo de Cristo al final de la historia, y la otra es una venida en juicio que sucede a lo largo de la historia, frecuentemente en respuesta a rebelión covenantal. Esta última es la venida que Jesús describió en Mateo 24, el juicio divino sobre Israel y el sistema del pacto antiguo. En esta exposición, proveeremos 12 líneas de evidencia bíblica sólida para demostrar que el segundo advenimiento al cual Jesús se refirió en Mateo 24 fue cumplido en el año 70. Este juicio marcó el final del pacto antiguo y el comienzo del nuevo pacto, con Jesús reinando en poder desde los cielos, revelando el secreto. Antes de profundizar en la evidencia, es importante comprender los dos tipos de venidas de Cristo mencionadas en las Escrituras. Jesús vino una vez en su encarnación física, nacido de María, viviendo una vida perfecta, muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Este primer advenimiento es universalmente aceptado por los cristianos y marca el comienzo del plan divino de salvación. Sin embargo, también existe otro tipo de venida descrita en la Biblia, una venida espiritual en juicio que frecuentemente es malinterpretada. En Mateo 24, cuando Jesús habla sobre su venida y el fin de la era, está refiriéndose al juicio divino sobre Jerusalén por su rechazo de él. Esta no es la vuelta física de Cristo al final del tiempo, sino el cumplimiento del juicio divino sobre Israel en respuesta a su infidelidad covenantal. Es esencial reconocer que mientras aguardamos el retorno físico de Cristo en el futuro, la venida en Mateo 24 ya ha ocurrido, no como retorno corpóreo, sino como juicio espiritual sobre Israel en el primer siglo. El significado de inmediatamente en Mateo 24, comencemos con la frase clave, inmediatamente después de la tribulación, en Mateo 12 y 29. Muchos especialistas, como D.A. Carson, sugieren que existe una brecha de miles de años entre los versículos 28 y 29, afirmando que Jesús saltó desde predecir la destrucción de Jerusalén en el año 70 a eventos todavía en el futuro. Sin embargo, esta interpretación carece de sustento bíblico sólido. La palabra inmediatamente en griego, eutis, en el versículo 29 es clara e inequívoca. Significa sin demora o de inmediato. Esta palabra se usa consistentemente a lo largo del Nuevo Testamento para describir acciones que suceden directamente después de un evento precedente. Por ejemplo, en Mateo 8 y 34, Jesús sana a dos ciegos inmediatamente después de que piden ayuda. Y en Lucas 10 y 60, Pedro niega a Jesús e inmediatamente el gallo canta. El uso de eutis en Mateo 12 y 29 significa que los eventos descritos, el sol oscurecido, la luna sin dar luz y las estrellas cayendo del cielo, sucedieron inmediatamente después de la tribulación de esos días, no miles de años después. La destrucción de Jerusalén en el año 70 y los eventos subsecuentes fueron cumplidos dentro de una sola generación. Como Jesús mismo afirmó en Mateo 12 y 34, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan.
Por lo tanto, la profecía de Jesús sobre el juicio en Jerusalén ocurrió en el primer siglo, inmediatamente siguiente a la tribulación que Jesús había descrito previamente en el capítulo. No es un evento distante en el futuro, sino un evento inminente dentro de la generación a la cual Jesús estaba hablando. La evidencia para el cumplimiento en el primer siglo. Para respaldar la idea de que el segundo advenimiento del cual Jesús habló ya fue cumplido, necesitamos considerar la evidencia bíblica. Ahora examinaremos las 12 líneas de datos bíblicos concretos que prueban que las palabras de Jesús fueron cumplidas en el primer siglo, específicamente en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. 1. La profecía de Jesús sobre la destrucción del templo, Mateo 24, 1-2, fue cumplida cuando los romanos demolieron el templo de Jerusalén en el año 70, exactamente como Jesús predijo. 2. Jesús vaticinó la gran tribulación, Mateo 24, 1-22, que corresponde al asedio de Jerusalén por los romanos, donde el pueblo de Israel sufrió inmensa adversidad. 3. La abominación de la desolación, Mateo 12 y 15, es ampliamente comprendida como referencia a la profanación del templo por el ejército romano, cumpliendo la profecía de Daniel sobre la abominación. 4. Jesús advirtió a los discípulos que huyeran a las montañas, Mateo 24, 16-18. Cuando vieran estas señales, lo cual hicieron antes de que los romanos capturaran la ciudad. 5. La señal del Hijo del Hombre, Mateo 12 y 30, ocurrió espiritualmente cuando la profecía de Jesús fue validada por los romanos destruyendo la ciudad, confirmando su autoridad divina. 6. El lamento de las tribus, Mateo 12 y 30, se refiere al dolor del pueblo judío cuando reconocieron que su rechazo del Mesías condujo a su destrucción. 7. La reunión de los elegidos, Mateo 12 y 31, se refiere a los cristianos primitivos que huyeron a Pella y fueron preservados del juicio sobre Jerusalén. 8. El sol oscurecido y la luna que no dio su luz, Mateo 12 y 29, simboliza el colapso del sistema religioso y político judío. 9. Las potencias de los cielos sacudidas, Mateo 12 y 29, significa el desmantelamiento del mundo del pacto antiguo y el establecimiento del nuevo pacto. 10. El Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, Mateo 12 y 30, no es un descenso literal, sino una representación simbólica del juicio de Jesús sobre Jerusalén. 11. El Evangelio predicado a todas las naciones, Mateo 12 y 14, antes de que llegara el fin, indicando el cumplimiento de la gran comisión previo a la caída de Jerusalén. 12. La afirmación de Jesús de que esta generación no pasará, Mateo 12 y 34, claramente ubica el cumplimiento de estas profecías dentro del primer siglo. El verdadero segundo advenimiento, una realidad futura. Mientras Mateo 24 habla del juicio sobre Jerusalén en el año 70, esto no niega el retorno físico futuro de Cristo. La Biblia claramente enseña que Jesús retornará corporalmente al final de la historia humana, cuando resucitará a los muertos, juzgará a vivos y muertos y establecerá el estado eterno. Sin embargo, la venida descrita en Mateo 24 fue una venida en juicio sobre Jerusalén, no el juicio final al fin del mundo. Esta distinción es crucial para comprender la naturaleza de la profecía bíblica y por qué los eventos del año 70 son tan significativos en escatología. El segundo advenimiento de Cristo, como se describe en la Biblia, está tanto ya cumplido, en el juicio de Jerusalén, como aún por cumplirse, en el retorno físico de Cristo. Mientras vivimos en el presente, aguardamos el retorno final de Jesús, quien traerá victoria definitiva, vida eterna y la renovación final de todas las cosas. Conclusión, la profecía de Jesús fue cumplida en el año 70. La destrucción de Jerusalén en el año 70, como fue predicha por Jesús en Mateo 24, es uno de los eventos más significativos en la profecía bíblica. Jesús predijo el colapso del mundo del pacto antiguo, que culminó en la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Este juicio no fue el fin de la historia, sino un hito significativo en el plan redentor divino. Mientras aguardamos ansiosamente el retorno corpóreo de Cristo al final del tiempo, es crucial reconocer que el segundo advenimiento del cual Jesús habló en Mateo 24 ya ha ocurrido en forma de juicio divino contra Jerusalén. Este evento cumplió la profecía, confirmando que Cristo reina ahora en los cielos y su reino está establecido.
Mientras esperamos el advenimiento final de Cristo, se nos recuerda vivir con propósito, usando nuestras vidas en servicio al Rey que reina victorioso, sabiendo que el pacto antiguo ha pasado y el nuevo pacto es inquebrantable. Estemos preparados, pues vivimos en la era del reinado de Cristo con la promesa de su retorno final para hacer todas las cosas nuevas. Diversas noticias de última hora mientras transmitimos esta noche. Alertas y vigilancias de tornados a través de múltiples estados. Dios mío, estamos dentro de un tornado. Oh, bendito Jesús. Observen eso. ¿Cuántos hay? A través de América se despliegan escenas que dejan tanto a científicos como a creyentes atónitos. Incendios forestales encienden los cielos sobre California, mientras tornados desgarran Missouri y temblores sacuden la costa occidental. En Florida, testigos registran alas masivas de luz extendiéndose a través del horizonte, provocando debate feroz, ¿mensajero angelical o señal engañosa? En reuniones de oración, figuras resplandecientes aparecen en las nubes, conmoviendo corazones hasta las lágrimas. Y en el desierto de Arizona, susurros se elevan sobre reliquias ocultas y huesos gigantes enterrados en silencio. ¿Son estas coincidencias o las mismas señales sobre las que Jesús advirtió en Mateo 24, cuando dijo que los cielos y la tierra testificarían antes de su retorno? La nación tiembla. La pregunta permanece, ¿estamos listos para escuchar? De costa a costa, América está siendo azotada por desastres que parecen golpear sin pausa. En Missouri, tornados violentos destrozaron vecindarios enteros, dejando metal retorcido y hogares astillados esparcidos por el paisaje. Los sobrevivientes hablaron de paredes sacudiéndose como papel, de cielos rugiendo como si los propios cielos se hubieran partido abiertos. Era como la ira de algo mayor. Más al oeste, California tembló una vez más. Terremotos sacudieron autopistas, agrietando concreto y enviando rascacielos tambaleándose en terror. Durante décadas, los científicos han advertido sobre el infame Gran Terremoto. Sin embargo, cada temblor, cada onda de choque se siente menos como movimiento aleatorio y más como profecía cumplida. Jesús advirtió en Mateo 24, 7, habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todos estos son el principio de dolores de parto. En el estado de Washington, fuego y piedra se agitaron bajo la tierra. Retumbos volcánicos sacudieron las montañas, nubes de ceniza elevándose hacia el cielo. Los residentes huyeron, recordando Apocalipsis 6 y 12, donde las montañas mismas son sacudidas desde sus lugares. La erupción no alcanzó su fuerza completa, pero la advertencia fue inconfundible. La creación misma está gimiendo. Mientras tanto, incendios forestales barrieron las llanuras secas y bosques del oeste, pintando los cielos carmesí, bloqueando el sol con humo y ceniza. Familias huyeron de hogares en llamas, abrazando niños, mirando hacia horizontes resplandeciendo rojos como sangre. Joel 2, 30-31 declara, mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día grande y terrible del Señor. Un misterioso resplandor rojo capturado por un piloto volando. El piloto ve y fotografía un misterioso resplandor rojo. Durante siglos, el cielo ha sido un espejo del misterio. Jo